Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, algo que ha generado bastante expectativa y, seamos sinceros, también mucha confusión. Estamos hablando de esa demanda que ha salido a la luz y que involucra a Demet. Sí, precisamente a Demet. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose qué está pasando, cuáles son los detalles reales detrás de esta noticia. Y créanme, entiendo perfectamente esa curiosidad. Las redes sociales y algunos medios han estado bastante activos, especulando, sacando conclusiones a veces precipitadas, y la verdad es que la información no siempre ha sido del todo clara. Por eso hoy, con la información más fresca y veraz que hemos podido recopilar, vamos a desgranar todo esto. Queremos aclarar la verdad sobre esta demanda revelada, de la mano de la perspectiva que nos trae el abogado de Demet. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Empecemos. Como les decía, la noticia de esta demanda ha caído como un jarro de agua fría para muchos, generando un revuelo considerable. Y es normal, cuando escuchamos la palabra demanda, nuestra mente se dispara hacia un montón de escenarios posibles, a menudo teñidos de dramatismo y conflicto. Pero antes de dejarnos llevar por el pánico o por las suposiciones, es fundamental ir a la fuente y entender qué está ocurriendo realmente. El equipo legal de Demet ha sido muy transparente en este sentido, y hoy vamos a traerles un resumen de esa perspectiva, desglosando los matices y ofreciendo un panorama más completo. Lo primero que debemos entender es que en cualquier proceso legal, la información tiende a ser confidencial hasta que se hacen las revelaciones pertinentes, ya sea a través de un comunicado oficial, una audiencia pública o la sentencia final. Y en este caso particular, lo que ha salido a la luz inicialmente a menudo a través de filtraciones o interpretaciones apresuradas, es solo una parte de la historia, o quizás una interpretación de los hechos que no refleja completamente la complejidad y la totalidad de la realidad. La demanda, en sí misma, es un documento legal que expone los motivos y las pretensiones de una parte contra otra, presentando una versión de los hechos desde la óptica del demandante. Lo interesante aquí no es solo la existencia de la demanda, sino el contexto en el que surge, los hechos subyacentes, los acuerdos previos y cómo estos han sido interpretados o, en algunos casos, malinterpretados. Según lo que nos ha podido compartir el abogado de Demet, y esta es una información crucial que buscamos ofrecerles de primera mano, esta demanda no es tan sencilla, ni tan unilateral, como se ha pintado en algunos titulares sensacionalistas. Se trata de un asunto complejo con raíces que se hunden en acuerdos pasados, en cláusulas contractuales y, lo que es más común en estos casos, en interpretaciones divergentes de esos acuerdos. No estamos hablando, según su versión, de un acto ilícito deliberado, de una mala intención manifiesta o de un delito flagrante, sino más bien de desacuerdos contractuales profundos y de interpretaciones diferentes sobre el cumplimiento, o el supuesto incumplimiento, de ciertas cláusulas. Es como cuando dos personas firman un contrato detallado para un proyecto ambicioso, con todas las intenciones de colaborar y tener éxito, pero con el paso del tiempo, las circunstancias cambian, las expectativas evolucionan y con ellas, la percepción de lo que se acordó originalmente y de quién cumplió o no cumplió qué. Esa divergencia de entendimiento, ese desajuste en las percepciones, es a menudo el caldo de cultivo de las disputas legales. El abogado ha sido enfático en varios puntos clave que merecen ser resaltados y entendidos en su justa medida. Primero, y esto es de vital importancia para comprender la actitud de Demet ante esta situación, es que Demet está cooperando plenamente con el proceso legal. Esto significa que no hay evasión, no hay intento de ocultar información, ni de obstruir la justicia. Al contrario, se está abordando la situación con la seriedad, la diligencia y la disposición que requiere cualquier proceso judicial. Esta cooperación es un indicativo de confianza en que la verdad prevalecerá. Segundo, y este es el núcleo de la defensa, es que la demanda se basa en una interpretación específica de los hechos por parte del demandante, una interpretación que, según el equipo legal de Demet, no se ajusta a la realidad completa, a la totalidad de las circunstancias y a los acuerdos originales. Para ponerlo en términos más sencillos y accesibles para todos ustedes, imaginen que tienen un acuerdo muy detallado para compartir un bien común, quizás una propiedad o un negocio. Uno de los socios piensa que el acuerdo original era para un uso muy específico y limitado de ese bien, mientras que el otro cree que el acuerdo era para un tipo de uso mucho más amplio, o que las condiciones y las expectativas de ese uso han evolucionado naturalmente con el tiempo.
Esa diferencia de opinión, esa disparidad en la comprensión de los términos y las intenciones, cuando no se resuelve de forma amistosa a través de la negociación o la mediación, puede terminar en un tribunal. Y eso, en esencia, es lo que parece estar sucediendo aquí, una disputa sobre la interpretación y el cumplimiento de un acuerdo previo. Uno de los aspectos que el abogado ha querido subrayar con especial énfasis, y que es fundamental para evitar juicios de valor prematuros, es que la demanda, por sí misma, no implica en ningún caso una culpa o una culpabilidad probada. Es el inicio de un proceso, una vía legal que una de las partes ha elegido para buscar una resolución a un desacuerdo. Y en este proceso es fundamental, tanto para los involucrados como para el público, mantener la presunción de inocencia y esperar a que se presenten todas las pruebas, todos los argumentos y todas las versiones de los hechos por ambas partes. La velocidad con la que a veces se difunden estas noticias en el torbellino de las redes sociales y los medios de comunicación, sin el debido contexto, sin la profundidad necesaria y sin la cautela que requiere un asunto legal, puede llevar a juicios prematuros que inevitablemente dañan la reputación de las personas involucradas y generan un ambiente de especulación innecesaria y a menudo dañina. Además, el abogado ha mencionado que existen antecedentes y una serie de comunicaciones previas, tanto escritas como verbales, que desde la perspectiva de Demet y su equipo legal, demuestran un intento constante y sostenido de cumplir con lo acordado y de resolver cualquier posible discrepancia o malentendido de manera dialogada y constructiva. Estas instancias de diálogo, sin embargo, habrían llegado a un punto muerto, a un callejón sin salida, lo que habría llevado a la otra parte a optar por la vía judicial como único recurso percibido para resolver el conflicto. Es una lástima cuando esto sucede porque muchas veces los conflictos, por complejos que parezcan, se pueden resolver con buena voluntad, con empatía y con una comunicación abierta y honesta. Sin embargo, no siempre es posible alcanzar ese entendimiento mutuo, y las diferencias se cronifican hasta requerir una intervención externa y formal. Otro punto que merece atención y un análisis detenido es la naturaleza de la información que se ha filtrado o compartido hasta ahora. A menudo, cuando se trata de temas legales, la información que trasciende a los medios o a las redes sociales se presenta de forma selectiva, se resaltan solo aquellos aspectos que favorecen una determinada narrativa, que encajan en una historia más sensacionalista o que generan más clics. El equipo legal de Demet está trabajando arduamente para asegurar que toda la información relevante sea considerada, que se presenten las pruebas de manera integral y que se eviten las interpretaciones sesgadas y las conclusiones precipitadas. Esto implica no solo responder a las alegaciones, sino también presentar documentos, testimonios y toda aquella evidencia que clarifique los hechos de manera objetiva y ponga las cosas en su justo contexto, despojándolas de cualquier tinte emocional o especulativo. Es comprensible que este tipo de noticias generen preocupación, especialmente si ustedes son seguidores de Demet y valoran su trayectoria, su trabajo y su reputación. Pero es importante recordar, y lo repetimos por su relevancia, que los procesos legales son intrínsecamente complejos y a menudo largos. No son un evento que se resuelve de la noche a la mañana, ni una cuestión de semanas, sino un camino que puede llevar meses e incluso años en completarse. Y durante todo este tiempo, es vital mantener la calma, no dejarse arrastrar por el pánico o por la desinformación, y confiar en que las instituciones legales están diseñadas para buscar la verdad y la justicia. El abogado ha sido muy claro en que están preparados para defender la posición de Demet con solidez, con argumentos contundentes y con la verdad como estandarte principal. Han mencionado, por ejemplo, que las alegaciones presentadas por el demandante se basan en una serie de supuestos, en una interpretación de los hechos, que no se sostienen cuando se analizan en profundidad y cuando se ponen en contraste con todas las pruebas disponibles. Esto no es un ejercicio de negación simple y llana, sino de presentación de hechos alternativos, de pruebas complementarias o de matizaciones que ofrecen una visión mucho más completa y precisa de lo sucedido. A veces un simple malentendido, una falta de comunicación crucial o una diferencia de interpretación en un momento determinado pueden escalar hasta este punto, y el proceso legal es, en muchos casos, la única forma de poner orden en el caos, de estructurar los argumentos y de que un tercero imparcial, en este caso un juez o un tribunal, determine la verdad de los hechos y aplique la ley correspondiente. El equipo legal de Demet está actuando con la máxima profesionalidad, meticulosidad y dedicación. Están revisando cada detalle de la demanda presentada, analizando minuciosamente las pruebas aportadas por la otra parte, y preparando la estrategia legal que mejor defienda los intereses y la reputación de Demet.
Esto implica no solo responder a las alegaciones de manera formal y argumentada, sino también, si fuera necesario y pertinente, presentar contrademandas o iniciar acciones legales complementarias que aclaren la situación desde su perspectiva y presenten su propia versión de los hechos de manera contundente. La defensa se está construyendo con rigor y con una profunda comprensión del marco legal. Una de las cosas que el abogado ha destacado de manera reiterada es la importancia de no prejuzgar. En cualquier sistema legal que se precie de ser justo, todos tienen derecho a presentar su caso, a defenderse y a que sus argumentos sean escuchados. Y el resultado final de cualquier proceso judicial se basa, exclusivamente, en las pruebas presentadas y en la aplicación de la ley. Por lo tanto, aunque las noticias iniciales puedan parecer alarmantes o inclinadas hacia una determinada dirección, es crucial esperar a que el proceso avance, a que todas las partes hayan tenido la oportunidad de exponer sus argumentos y a que se conozca la resolución final de los tribunales. La verdad, como suele decirse en estos casos, tiene una forma de salir a la luz, y en este escenario, el equipo legal de Demet está trabajando incansablemente para que así sea, aportando todos los elementos necesarios para que la verdad sea reconocida. También han hecho hincapié, y esto es una muestra de fortaleza y resiliencia, en que Demet está manteniendo la compostura y una determinación férrea para afrontar esta situación. Esto demuestra una gran fortaleza interior y una confianza inquebrantable en que los hechos hablarán por sí solos y que la justicia prevalecerá. Es un camino que requiere paciencia, estrategia bien definida y un temple a prueba de crisis, y por lo que nos han transmitido, eso es exactamente lo que se está siguiendo, una hoja de ruta clara y firme. En resumen, la verdad sobre esta demanda, según lo que se nos ha trasladado desde el entorno legal de Demet y con la información más precisa que hemos podido obtener, se centra en un desacuerdo contractual de naturaleza compleja, con interpretaciones divergentes de ciertos acuerdos y cláusulas. No se trata, según esta versión, de un acto delictivo o de una mala acción intencionada, sino de una disputa legal que se está abordando con toda la diligencia, la profesionalidad y la transparencia posibles por parte de Demet y su equipo de abogados. Están trabajando para presentar una imagen completa y clara de los hechos, para aportar las pruebas necesarias y para que se haga justicia en el marco legal establecido. La clave aquí para todos nosotros como observadores es la paciencia, la espera prudente y la confianza en el proceso legal, y sobre todo, evitar caer en la tentación de sacar conclusiones precipitadas basadas en información incompleta, sesgada o mal interpretada. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta aclaración les haya sido útil y que ahora tengan una visión más clara, más matizada y más equilibrada de lo que está sucediendo con Demet y esta demanda que ha acaparado titulares. Es importante mantenernos informados, pero también es crucial hacerlo desde fuentes confiables, con una perspectiva analítica y sin caer en la especulación vacía. Quisiera agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su atención y por habernos acompañado en este análisis. Su interés, su curiosidad y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a buscar siempre la información más precisa y relevante para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Tenían alguna otra información sobre esto? ¿Les sorprendió esta aclaración desde la perspectiva del abogado de Demet? ¿Qué aspectos les parecieron más importantes? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos, debatir juntos y responder a sus inquietudes. Y si les gustó este vídeo y les pareció informativo y útil, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.